Nina llegó al rancho buscando refugio, sin imaginar que Santiago, un vaquero de voz calmada y mirada firme, escondería un descubrimiento capaz de cambiar su destino. Cuando él le dijo, «Solo siéntate», ella pensó que era una simple advertencia, hasta que sintió lo que había debajo. Entre peligro, tensión y revelaciones inesperadas, ambos descubrirían que nada era lo que parecía, y que ese encuentro marcaría sus vidas para siempre. La vasta llanura amanecía silenciosa cuando Santiago Callahan comprendió que los problemas nunca aparecían con gritos, sino con susurros casi invisibles. Así encontró a una joven apache desplomada cerca de su corral, respirando con dificultad y vestida con un buckskin desgarrado por una huida desesperada. Santiago la levantó con suavidad, sintiendo su ligereza y el temblor de su cuerpo exhausto. La llevó a su cabaña y esperó junto a ella, mientras despertaba con pánico brillando en sus ojos oscuros. Un miedo nacido de haber sido perseguida sin descanso durante toda la noche. Ella intentó incorporarse balbuceando en su lengua, tratando de huir, pero él levantó las palmas para mostrar que no representaba amenaza alguna. Con voz quebrada, la joven dijo llamarse Nina, un nombre que aún temblaba entre sus labios resecos. Entre frases cortas, Nina explicó que un grupo de forajidos había atacado el campamento temporal de su pueblo, robando todo lo que pudieron cargar, incluida una reliquia sagrada. Santiago no pidió detalles. La reverencia de su voz bastaba para entender la gravedad de aquello. Le ofreció agua, un trozo de pan y una manta, pero Nina se negó a permanecer dentro de la cabaña. Miraba constantemente hacia los campos abiertos, como si sombras invisibles continuaran siguiéndola desde más allá de los límites del rancho. Cuando recobró fuerzas suficientes, salió tambaleante, mientras Santiago la seguía para evitar que cayera de nuevo. Caminó entre los montones de heno y la entrada del granero, tocando cada cosa con cautela, reconociendo el extraño lugar donde había despertado. Santiago intentó mantener todo en calma, pero Nina poseía un espíritu feroz, templado por una noche que había exigido más de lo que cualquiera podría soportar. Subió a un pequeño carro junto al heno para ver mejor el horizonte y perdió el equilibrio. Cayó hacia atrás directamente sobre Santiago, quien tropezó y terminó sentado en un montón de heno, con Nina aterrizando en su regazo. Ambos quedaron inmóviles, sorprendidos por la brusquedad del movimiento y el contacto inesperado entre los dos. Nina se quedó rígida, conteniendo la respiración, y Santiago no se movió para evitar asustarla más. Murmuró un «tranquila», mientras mantenía las manos visibles, asegurándole que no intentaba sujetarla. Ella intentó levantarse y apoyó la rodilla en una pequeña caja detrás de él. Al enderezarse, la caja se levantó ligeramente bajo ella, provocándole un sobresalto. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos por sentir algo extraño bajo su cuerpo, mientras Santiago reprimía un gesto de dolor porque el golpe había ido directo a sus costillas. Él apretó los dientes y dijo con voz tensa que solo era una caja, pidiéndole que esperara un segundo. Nina, aún nerviosa, se levantó lo suficiente para mirar el borde del objeto y soltó un jadeo. No porque fuera peligroso, sino por su propia sensibilidad tras la huida. Durante un instante pensó que debía escapar de nuevo, pero la expresión adolorida de Santiago la detuvo. Vio claramente que él era quien sufría, no ella. Se deslizó con rapidez fuera de su regazo y apoyó una mano en el heno para recuperar estabilidad. Santiago presionó sus costillas, respirando con dificultad y asegurándole que no intentaba asustarla. Solo necesitaba un momento. Ella asintió y observó nuevamente la caja, notando una inquietud nueva en sus ojos, vinculada a aquello que buscaba recuperar. Dijo que los forajidos habían tomado algo parecido, no una caja cualquiera, sino la caja, la que guardaba las palabras de su pueblo. Santiago no comprendía del todo, pero sabía reconocer un objeto sagrado cuando lo escuchaba mencionado con semejante reverencia temblorosa. Se incorporó lentamente, ignorando el dolor que palpitaba en su costado, y ofreció ayudarla. Nina lo estudió con atención, observando el cansancio en su rostro, la rudeza de sus manos
y la calma con la que mantenía la voz pese al golpe recibido por accidente. Finalmente, asintió con una decisión silenciosa. Santiago señaló los caballos que pastaban cerca del corral y le pidió que le mostrara hacia dónde habían huido los hombres. Ella vaciló, consciente de lo vulnerable que estaba, pero también de que no podía recuperar la reliquia sola. Respiró hondo y dijo que los forajidos habían ido hacia el norte. Santiago tomó una silla, se ajustó el cinturón y se preparó para montar. Antes de partir, recogió la misma caja sobre la que ella había caído y se la ofreció suavemente para tranquilizarla. Le prometió que recuperarían lo que fuera que hubieran robado, y por primera vez desde que despertó en el rancho, Nina permitió que la esperanza se filtrara en su interior. Montaron con urgencia, conscientes de que el tiempo ya no estaba de su lado. Cabalgaron por valles abiertos y pasos estrechos, siguiendo rastros de huellas y marcas que revelaban un grupo moviéndose con prisa y cargado de objetos robados. Nina mantenía las riendas firmes pese a su agotamiento, mostrando una disciplina nacida de su formación ancestral. Su vestido de piel rozaba el pomo de la silla mientras examinaba el terreno con una precisión silenciosa. Santiago la observaba de reojo, impresionado por su habilidad para orientarse sin necesidad de señales visibles, guiada por un conocimiento íntimo del paisaje. Aunque las costillas de Santiago le dolían desde el incidente en el heno, mantuvo su incomodidad en silencio para no preocuparla. Cuando el sol comenzó a inclinarse, vieron humo ascendiendo desde un grupo de pinos retorcidos, y Nina se tensó, reconociendo a los culpables. Santiago guió los caballos hacia una cresta, donde pudieron observar un campamento improvisado. 3 hombres descansaban alrededor de una fogata, con alforjas abiertas, y entre ellas había un cofre de madera grande y antiguo, decorado con grabados que Nina identificó al instante. Su respiración se detuvo al reconocer los símbolos heredados por generaciones. Santiago analizó las armas y posiciones de los hombres antes de preguntarle si confiaba en él. Nina respondió sin dudar, y esa palabra bastó para sellar la alianza entre ambos. Santiago le entregó un revólver de repuesto para que pudiera defenderse si era necesario. Se movieron como sombras entre rocas y arbustos, aproximándose mientras los forajidos discutían sobre quién debía quedarse con la mayor parte del botín robado del campamento apache. Cuando uno de ellos se alejó para revisar los caballos, Santiago y Nina avanzaron. Santiago se abalanzó sobre el primero, derribándolo entre un forcejeo silencioso, mientras Nina corrió hacia el cofre, decidida a proteger aquello que había sido arrancado de su gente. El tercero la vio y la tomó del brazo, lanzando una amenaza mientras la jalaba hacia atrás. Nina reaccionó con la velocidad de alguien acostumbrado a sobrevivir, girando el cuerpo y golpeándolo con el revólver en la mandíbula, dejándolo aturdido sobre el suelo. Santiago terminó de someter al primer hombre y se lanzó contra el último, que había desenfundado su pistola. Recibió un golpe directo en sus costillas ya lastimadas, que casi lo derribó, pero logró quitarle el arma y reducirlo con una fuerza nacida de pura determinación. Cuando todo terminó y los hombres quedaron atados, Nina se arrodilló frente al cofre sagrado, poniendo las manos sobre las tallas como si saludara a un anciano querido. Murmuró palabras en apache que Santiago no entendió, pero cuyo peso sintió en el aire. Al abrir el cofre, extrajo un paquete envuelto con cuidado que contenía papeles antiguos, símbolos dibujados con tintes vegetales utilizados por su pueblo durante siglos. Explicó que eran historias antiguas, las últimas de un linaje familiar que había resistido el paso del tiempo. Santiago exhaló lentamente, sabiendo que habían rescatado algo invaluable. Cargaron el cofre en los caballos y emprendieron el regreso al rancho, avanzando más despacio debido al cansancio acumulado y los golpes recibidos, pero sin detenerse hasta ver las cercas familiares de su hogar. Cuando llegaron, Nina desmontó y se quedó observando el heno donde habían caído juntos horas antes. Miró a Santiago con una chispa leve de humor en los ojos, recordándole sus palabras sobre sentarse sin temer y aliviando la tensión de la jornada. Santiago se frotó el costado dolorido con una sonrisa fatigada, admitiendo que no imaginó que casi lo dejaría sin aliento. Ambos rieron suavemente,
dejando atrás parte del peso de lo ocurrido, mientras la luz del atardecer se deslizaba sobre los campos tranquilos del rancho. Nina comprendió entonces que la seguridad no siempre se encontraba únicamente entre los suyos, sino también en lugares inesperados y en personas capaces de mostrar bondad en medio del peligro. Santiago lo sabía también, aunque desconocía cuánto tiempo permanecería ella a su lado. Cuando el sol se ocultó tras las colinas, Nina colocó el paquete sagrado junto a la pequeña caja que había provocado el incidente, uniendo el recuerdo del miedo con el recuerdo del rescate. Por primera vez desde el ataque, sintió algo más fuerte que el temor creciendo en su interior. Sintió el nacimiento de un hogar. Si no quieres perderte nuestro contenido, dale al botón de like y suscríbete en el botón de abajo. Además, activa la campanita y coméntanos desde donde nos escuchas. Agradecemos tu apoyo. El amanecer siguiente encontró a Nina despierta antes que los gallos del valle. Había dormido apenas unas horas, pero sentía una mezcla extraña de alivio y desconfianza. Observaba el horizonte con la conciencia aguda de quien aún teme lo que quedó atrás. Santiago salió de la cabaña con pasos lentos, sujetándose todavía el costado adolorido. El golpe del día anterior no había cedido, pero él lo ignoraba con la misma terquedad tranquila con la que afrontaba cada amanecer en las llanuras del oeste. Nina lo vio acercarse y se mantuvo inmóvil, aún aprendiendo a descifrar sus silencios. Había conocido hombres que gritaban por costumbre y otros que mentían con suavidad peligrosa, pero Santiago tenía una calma firme, simple, que desconcertaba y tranquilizaba por igual. El cofre sagrado reposaba sobre una mesa improvisada junto a la cabaña. Nina pasó los dedos sobre las tallas con la delicadeza de quien toca un tesoro vivo. Santiago respetó el momento guardando distancia, consciente de que aquel objeto contenía siglos de significado. Ella le explicó que dentro había relatos que hablaban del origen de su gente, historias destinadas a ser contadas en noches ceremoniales. Santiago escuchó atento, valorando la profundidad de su voz, percibiendo la responsabilidad que ella cargaba con cada una de sus palabras. La quietud terminó cuando un sonido lejano interrumpió la calma. Nina giró la cabeza, tensa, como si el aire mismo pudiera traicionarla. Santiago frunció el ceño y tomó su rifle, observando el horizonte sin ver aún lo que ella ya intuía. Un polvillo levantado a la distancia delataba un corredor solitario acercándose a caballo. No era común ver viajeros a esas horas, y menos siguiendo el rastro desde el norte, exactamente en la dirección donde habían dejado atrás a los forajidos capturados. Nina retrocedió 2 pasos con instinto defensivo. Santiago levantó la mano para tranquilizarla, pero no bajó el arma. Esperó hasta reconocer la figura, un hombre con sombrero ancho, cuerpo fuerte y movimientos torpes, como quien lleva miedo y cansancio encima. Cuando llegó, casi cayó del caballo. Tenía la camisa rasgada y un corte fresco en la frente. Dijo llamarse Mateo, un ranchero vecino que venía huyendo. Apenas podía hablar entre respiraciones rápidas, pero pronunció suficientes palabras para helar el aire. Contó que otros forajidos habían quedado atrás, hombres que no estaban en el campamento que Nina y Santiago atacaron. Esos nuevos ladrones estaban recorriendo ranchos, buscando lo que faltaba. Un objeto especial que uno de ellos mencionó entre delirios de codicia. Nina entendió al instante que hablaba del cofre. Aunque ella había recuperado el tesoro principal, los forajidos posiblemente ignoraban qué exacto habían perdido, y seguían atacando, creyendo que podían encontrar algo más valioso. Santiago apretó la mandíbula ante la noticia. El peligro se acercaba, y ya no era solamente para Nina o su gente, sino también para quienes habitaban los ranchos aislados del valle. Santiago sabía que los forajidos desesperados eran los más impredecibles, capaces de destruirlo todo buscando un botín inexistente. Mateo cayó de rodillas, exhausto. Santiago lo ayudó a entrar en la cabaña y le ofreció agua. Nina lo observó con cautela, recordando que la bondad también tenía límites cuando la amenaza rondaba. Pero el hombre hablaba con verdad en los ojos. Mientras Mateo descansaba, Santiago estudió el mapa mental del territorio.
Sabía que los forajidos estaban avanzando por un sendero secundario que desembocaba en su propio rancho. Comprendió que la cabaña, pequeña y solitaria, era un blanco fácil para hombres desesperados. Nina, con silenciosa firmeza, dijo que debían proteger el cofre. Santiago asentó sin dudar, convencido de que aquella reliquia no podía caer en manos equivocadas. Aunque quería apartarla del peligro, sabía que ella estaba decidida a enfrentar aquello junto a él. El sol ascendió lentamente mientras planeaban una defensa improvisada. Santiago conocía cada roca, cada árbol y cada hueco en la tierra alrededor del rancho. Nina poseía un instinto casi animal para percibir peligro y una valentía que sorprendía incluso a quien ya la había visto luchar. Entre ambos levantaron barricadas con lo disponible: sacos de grano, tablones de madera y una vieja carreta que Santiago arrastró pese al dolor en las costillas. Nina reforzó los puntos ciegos, asegurándose de que ninguna sombra pudiera acercarse sin ser vista. Mateo, algo recuperado, insistió en ayudar. Aunque tímido en su andar, tenía experiencia disparando desde caballos y defendiendo ganado. Santiago aceptó su apoyo con gratitud silenciosa, sabiendo que un hombre más podía significar la diferencia entre vivir o caer. Al mediodía, Nina se sentó junto al cofre y respiró hondo, como si buscara fuerza en los relatos ancestrales que resguardaba. Santiago la observó desde la distancia, sorprendido por la serenidad que irradiaba pese al caos inminente en el horizonte. Ella lo vio mirarla y sostuvo su mirada con confianza. No había huido hasta ese punto para volver a sentir miedo. Estaba ahí por un propósito, por la memoria de su pueblo y por la promesa de preservar aquello que contaba quiénes eran realmente. Santiago se acercó lentamente, consciente de la calma tensa del momento. Le preguntó si estaba lista para lo que pudiera venir. Nina asintió sin palabras, sabiendo que el camino no terminaba con recuperar el cofre, sino con impedir que los forajidos destruyeran más vidas. Una brisa fuerte atravesó el valle, arrastrando consigo el olor seco de la tierra. Era un presagio tan claro como un disparo. Santiago levantó el rifle y escudriñó el horizonte, sintiendo la presión del instante en el que el destino cambia de rumbo. Nina ajustó el cinturón donde llevaba el revólver prestado, recordando el golpe que había dado al forajido el día anterior. Sabía que las armas no le eran familiares, pero también entendía que había momentos en los que la voluntad superaba cualquier aprendizaje previo. La tarde avanzó con una quietud incómoda. Santiago caminaba de un lado a otro, preparado para reaccionar ante cualquier señal. Nina permanecía alerta, cada sentido afinado, como si la tierra misma le susurrara advertencias antiguas en un idioma que solo ella comprendía. Cuando el primer disparo resonó desde la distancia, ninguno se sobresaltó. Era el anuncio inevitable de que los forajidos habían llegado. Santiago ordenó a Mateo cubrir el flanco este mientras él y Nina vigilaban el camino principal por donde se acercaban los caballos. Nina sintió el latido acelerado en su pecho, pero no retrocedió. Observó cómo varias figuras se movían entre el polvo, aproximándose con ferocidad. Eran hombres distintos a los anteriores, más numerosos y peligrosamente desordenados, impulsados por una mezcla de rabia y codicia. Santiago respiró profundo, preparándose para enfrentar la amenaza. Sabía que aquel choque no solo definiría el destino del cofre, sino también el futuro de quienes se habían unido accidentalmente en un cruce de caminos marcado por violencia y esperanza. Nina levantó la mirada hacia él un instante antes de que todo comenzara. No hizo falta hablar. Ambos comprendieron que aquella lucha sería diferente a la anterior, más cruda, más personal, y que su alianza había dejado de ser circunstancial para convertirse en destino compartido. El viento cesó de repente mientras los forajidos se acercaban. La tierra vibró bajo los cascos de los caballos, y el cielo pareció hacerse más pesado. Santiago apuntó con precisión. Nina sostuvo el arma con firmeza, y juntos enfrentaron el comienzo de la tormenta. La tarde avanzaba lentamente mientras Nina y Santiago seguían rastros casi imperceptibles sobre la tierra húmeda, intentando descifrar quién o qué había pasado por allí la noche anterior. Ambos caminaban con cautela, conscientes de que cada huella podía revelar una amenaza oculta.
Santiago observaba las marcas profundas que cruzaban el barro en zigzag, preguntándose si pertenecían a un viajero imprudente o a alguien que buscaba problemas. Nina, en cambio, inclinaba el oído hacia el viento, escuchando lo que el silencio del valle pudiera contarle. La luz rojiza del atardecer pintaba las montañas, extendiendo sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. El clima había cambiado, llevando una brisa fría que arrastraba olor a lluvia y algo más difícil de identificar, una mezcla de hierro y humo. Nina se detuvo súbitamente, levantando una mano para que Santiago guardara silencio. Había notado un detalle que él no había visto: una rama quebrada a una altura que solo un hombre muy fuerte podría alcanzar. Eso implicaba que no estaban solos. Santiago entrecerró los ojos, inspeccionando la zona con la precisión de alguien acostumbrado a sobrevivir en terrenos hostiles. Se acercó a la rama rota y frunció el ceño, reconociendo el patrón de una fuerza brusca y reciente, probablemente de esa misma mañana. Nina avanzó unos pasos y descubrió cerca una pequeña cabaña abandonada, apenas visible entre la maleza. La estructura parecía a punto de colapsar, pero desprendía señales de haber sido ocupada recientemente, tal vez por alguien que necesitaba esconderse del mundo. Santiago abrió la puerta con cautela, dejando que la madera crujiera antes de adentrarse. Dentro, un olor persistente a pólvora quemada y ceniza flotaba en el aire, insinuando que algo violento había ocurrido allí horas antes, quizá demasiado cerca para sentirse seguros. Nina recorrió el interior con pasos silenciosos, casi felinos, mientras sus ojos se detenían en detalles mínimos. Una manta tirada en el suelo, restos de comida seca y marcas de arrastre cerca de la chimenea apagada. Había señales de desesperación. El viento se filtró por las rendijas de la cabaña, produciendo un lamento constante, casi como si las paredes quisieran advertirles. Santiago se mantuvo firme, aunque no pudo evitar sentir que la tensión crecía con cada segundo que pasaban dentro de aquel refugio. De pronto, Nina encontró un trozo de tela manchado de barro, arrancado con violencia de alguna prenda. Lo tomó entre sus dedos, reconociendo un patrón de costura que pertenecía a alguna tribu cercana, lo cual añadía un nuevo nivel de preocupación. Santiago sostuvo la tela bajo la luz que entraba por la ventana rota, notando que la fibra estaba recién desgarrada. La posibilidad de que un conflicto tribal estuviera llegando hasta sus tierras provocó que su expresión se endureciera en cuestión de instantes. Nina sintió un murmullo en su pecho, una mezcla de presentimiento y responsabilidad. Sabía que, si una persona herida de su pueblo o de cualquier otro había pasado por allí, debía encontrarla antes de que el desierto la reclamara para siempre. Santiago abrió un viejo baúl que encontró bajo una mesa maltratada, hallando dentro herramientas simples y una botella de agua a medio consumir. Eso solo podía significar que quien estuviera huyendo planeaba regresar o había escapado con lo mínimo. En la esquina más oscura de la cabaña, Nina descubrió un símbolo dibujado torpemente con carbón sobre la pared. Era una señal de advertencia usada por algunos grupos para alertar sobre peligros cercanos, como animales agresivos o patrullas hostiles. Santiago observó el símbolo con gravedad, comprendiendo que la situación era más complicada de lo que imaginaban. Si alguien había dejado esa marca, esperaba que otro la viera, quizá ellos mismos, lo que los convertía en parte involuntaria de un mensaje urgente. Nina respiró hondo, percibiendo un ligero temblor en la tierra bajo sus pies. No era un movimiento natural. Era el tipo de vibración que provenía de caballos aproximándose a distancia. Sus instintos se encendieron y se preparó para actuar sin dudar. Santiago apagó la pequeña lámpara que había encendido minutos antes, dejando que la penumbra los envolviera. No quería anunciar su presencia a ningún visitante inesperado, en especial si no sabían si los recién llegados eran amigos o enemigos. Nina se acercó a la ventana rota y, agachándose, observó entre las tablas. A lo lejos, distinguió figuras montadas avanzando lentamente hacia la cabaña. La luz del crepúsculo apenas delineaba sus siluetas, lo que hacía imposible identificar sus intenciones. Santiago tomó su rifle solo por precaución,
sin intención de usarlo salvo que fuera estrictamente necesario. Sabía que disparar sin estar seguro podía desencadenar una tragedia, especialmente en un territorio donde las tensiones podían aumentar con facilidad. Nina se movió hacia la puerta, lista para salir si la situación se volvía peligrosa. La experiencia le había enseñado que a veces la supervivencia dependía de actuar antes de que el enemigo decidiera el primer paso, incluso cuando la incertidumbre dominaba. Los cascos de los caballos resonaron cada vez más cerca, generando un eco profundo que hacía vibrar las paredes. Santiago intercambió una mirada silenciosa con Nina, reconociendo en ella la misma mezcla de cautela y determinación que lo mantenía firme. Un rayo de luz final iluminó el contorno de las figuras que se acercaban, revelando que eran 3 jinetes armados con rifles largos. No parecían pertenecer a ninguna patrulla oficial, lo cual aumentaba la inquietud entre Nina y Santiago. La tensión se volvió palpable cuando los jinetes se detuvieron justo frente a la cabaña. El silencio resultante era tan profundo que se podía escuchar la respiración contenida de ambos, preparándose para el primer movimiento de quienes estaban afuera. Nina dio un paso atrás, lista para responder en caso de que los intrusos intentaran forzar la entrada. Era evidente que seguían un rastro. Probablemente el mismo que ella y Santiago habían descubierto minutos antes en las huellas del barro. Santiago comprendió que no podían esperar pacíficamente a que los desconocidos tomaran la iniciativa. Si querían evitar un enfrentamiento innecesario, debían controlar la situación desde el primer instante, incluso si eso implicaba exponerse al peligro. Con una decisión firme, Nina asintió hacia Santiago y ambos avanzaron hacia la puerta. Sabían que era el momento de enfrentar lo que venía, sin retroceder, confiando en su habilidad y en el vínculo que comenzaba a formarse entre ellos. La puerta de la cabaña se abrió lentamente cuando Santiago la empujó con firmeza, permitiendo que la luz tenue del exterior revelara las figuras que aguardaban en silencio. Nina se mantuvo detrás, atenta a cualquier movimiento brusco, observando cada detalle con aguda precisión apache. Los jinetes permanecieron inmóviles sobre sus monturas, estudiando a la pareja con miradas que no expresaban intención clara. Parecían medirlos, evaluando si representaban una amenaza o si únicamente eran obstáculos en el camino que perseguían sin pausa. Santiago respiró hondo y dio un paso al frente, intentando imponer calma a la tensión que flotaba en el aire. Su voz fue firme, pero serena cuando saludó, demostrando que no deseaba un conflicto, aunque estaba preparado para responder. Nina se mantuvo atenta a las manos de los desconocidos, notando que uno sostenía el rifle demasiado cerca del gatillo. Aquella postura revelaba nerviosismo o desconfianza, elementos que podían convertir una simple conversación en un enfrentamiento fatal. El hombre del centro inclinó la cabeza y preguntó si habían visto pasar a alguien herido o huyendo. Su tono era cortante, casi desesperado, como si el tiempo jugara en su contra y cada minuto perdido agrandara un peligro que no confesaba. Santiago intercambió una mirada rápida con Nina, consciente de que debían controlar con cuidado sus palabras. Contestar lo incorrecto podía despertar sospechas, pero mentir demasiado pronto también podría provocar consecuencias impredecibles en aquel paraje remoto y silencioso. Nina habló finalmente, con una serenidad que contrastaba con la dureza de las miradas frente a ellos. Explicó que habían encontrado rastros frescos, pero que todavía no habían identificado a quién pertenecían. Era verdad, aunque dejaba espacio para interpretar. Los jinetes se mostraron inquietos, moviéndose ligeramente sobre las monturas. Uno de ellos apretó la mandíbula, revelando que la información no les resultaba suficiente. Parecían exigir más, como si esperaran que ambos revelaran algo que aún no habían descubierto. Santiago mantuvo el control emocional, recordando que la violencia solo debía aparecer como último recurso. Aunque sabía que la situación podía tornarse peligrosa, también confiaba en que la firmeza combinada con mesura podía desviar el conflicto que amenazaba la escena. El líder de los jinetes bajó de su caballo lentamente, hundiendo las botas en la tierra húmeda. Caminó hacia ellos con pasos seguros, dejando claro que no buscaba ocultar su presencia.
Sus ojos se movían de un rostro al otro, evaluándolos. Nina siguió cada uno de sus movimientos, preparándose para reaccionar si el desconocido intentaba entrar a la fuerza en la cabaña. La posición defensiva que adoptó era sutil, casi imperceptible, pero llenaba el ambiente de una tensión que podía estallar. El hombre preguntó si podían revisar la cabaña por dentro. Su voz sonaba más como una orden disfrazada que como una petición. Santiago sabía que permitirlo implicaba revelar los hallazgos que habían observado antes, incluida la tela desgarrada y el símbolo carbón. Santiago negó con calma, explicando que la estructura era inestable y peligrosa. Dijo que si alguien entraba sin cuidado, el techo podría venirse abajo. Aunque el riesgo era real, también funcionaba como una excusa para evitar revelar demasiado pronto la verdad. El jinete frunció el ceño, claramente insatisfecho con la respuesta. Dio un paso adicional hacia Santiago, intentando intimidarlo con su presencia. Sin embargo, Santiago mantuvo la mirada fija, demostrando que no se dejaría amedrentar por gestos vacíos. Nina intercedió con voz firme, mencionando que estaban dispuestos a compartir cualquier detalle útil si comprendían qué estaban buscando con tanto apuro. La pregunta fue directa y los obligó a revelar al menos una parte de sus intenciones ocultas. Los hombres intercambiaron miradas incómodas, como si no supieran qué versión dar. Finalmente, el líder confesó que buscaban a alguien que había robado provisiones y documentos importantes. Aseguró que no pretendían daño, pero su mirada sugería otra historia. Santiago razonó que esa explicación no justificaba la tensión ni el rastro de violencia que habían encontrado dentro de la cabaña. Había algo más profundo que no estaban contando, algo que se movía entre secretos y urgencias peligrosas para todos. Nina recordó el símbolo dibujado en la pared, un aviso usado para confesar peligros graves. Comprendió que aquel fugitivo debía saber algo que ponía a todos en riesgo, y que esos hombres estaban dispuestos a capturarlo por razones que no querían admitir. El viento sopló fuerte, levantando polvo alrededor de los caballos y provocando un silencio incómodo. Los jinetes parecían debatirse entre presionar más a la pareja o marcharse para continuar la búsqueda. La indecisión los hacía aún más peligrosos. Santiago colocó su mano de manera visible sobre la funda de su rifle, no para amenazar, sino para recordar que no se encontraba desarmado. El gesto generó una pausa en los jinetes, que comprendieron que no estaban frente a un hombre intimidado. El líder dio un paso atrás, reconociendo que presionar más a Nina y Santiago podría terminar en un conflicto que no podían permitirse. Murmuró algo a sus acompañantes y comenzó a caminar hacia su caballo con expresión derrotada y frustrada. Nina aprovechó ese momento para pedirles que continuaran en dirección al arroyo, mencionando que allí habían visto huellas frescas horas antes. La información era cierta, pero redirigía su camino lejos de la cabaña, dándoles algo de ventaja. Los jinetes montaron de nuevo y se alejaron lentamente, volteando varias veces como si esperaran que la pareja cambiara de opinión. Sus figuras se desvanecieron entre el polvo y la luz dorada del atardecer, sin dejar certeza de si regresarían. Santiago cerró la puerta de la cabaña con firmeza, apenas ellos desaparecieron, sintiendo un alivio parcial. Sabía que la amenaza no había terminado, solo se había alejado temporalmente. El aire aún contenía la tensión acumulada del encuentro. Nina se acercó a la ventana rota y observó la distancia, siguiendo a los jinetes hasta que desaparecieron completamente. Su instinto le decía que la noche traería nuevos desafíos, y que encontrar al fugitivo antes que ellos era indispensable. Juntos, decidieron que debían rastrear inmediatamente el otro extremo del bosque, donde las huellas parecían más recientes. Entendieron que cada segundo contaba y que el misterio que habían empezado a descubrir no permitiría descanso hasta conocer la verdad. La noche cayó sobre el bosque, con un silencio áspero, revelando apenas las siluetas de los árboles y el brillo tenue del cielo. Nina avanzaba al frente, guiándose por rastros tan sutiles que solo su experiencia apache podía interpretar con certeza confiable. Santiago la seguía con paso firme, acostumbrado a la dureza del terreno y a la incertidumbre de la búsqueda. Sabía que no podían permitirse errores, pues los jinetes podían regresar en cualquier momento,
y la ventaja que tenían era pequeña. El rastro los condujo hacia una zona donde el arroyo se estrechaba y formaba un corredor natural. Allí la tierra mostraba un patrón de huellas más profundas, como si alguien herido hubiese pasado recientemente procurando no dejarse encontrar por nadie. Nina se agachó para examinar las marcas con atención, tocando la tierra húmeda y sintiendo la textura que revelaba peso desigual. Dedujo que quienquiera que fuese cargaba algo importante o padecía una herida seria que lo obligaba a moverse con urgencia. Santiago observó alrededor, identificando ramas rotas que formaban una línea discontinua hacia una colina cercana. Aquellas señales parecían demasiado evidentes para ser casuales. Alguien había pasado con prisa, pero sin ocultar completamente su camino, tal vez debilitado. El sonido del agua golpeando las piedras llenó el aire mientras Nina se incorporaba. Con voz baja explicó que el fugitivo no estaba lejos y que su avance se hacía más torpe. Concluyó que debían continuar antes de que los jinetes lo localizaran. Ambos comenzaron a ascender la colina, donde la vegetación crecía más densa y dificultaba el paso. La luna iluminaba apenas lo necesario para distinguir siluetas y sombras, creando un ambiente donde cada movimiento podía ser tanto peligro como esperanza. Santiago percibió un olor a humo en la brisa, suave pero persistente, que no pertenecía a un incendio natural. Señaló hacia el noreste, indicando que alguien debía haber encendido una fogata pequeña, lo cual solo ocurría en situaciones desesperadas. Nina confirmó la dirección y aceleró el paso, consciente de que un fuego improvisado delataría al fugitivo si los jinetes lo detectaban. Sabía que el tiempo se volvía más crucial con cada minuto que avanzaban por aquel terreno traicionero. Al acercarse, las sombras del bosque revelaron un tenue parpadeo anaranjado escondido entre rocas altas. La luz temblaba con debilidad, como si hubiera sido hecha por manos inexpertas o temblorosas. La escena transmitía urgencia y un rastro de miedo. Santiago se detuvo para escuchar cualquier sonido extraño. No percibió voces ni pasos, solo el chisporroteo suave del fuego agonizante. Aquello le indicó que la persona debía encontrarse exhausta, quizá sin la fuerza para continuar huyendo con mucha distancia. Nina caminó despacio hacia la fogata y descubrió un pedazo de tela manchado con sangre seca, acomodado sobre una piedra. Era evidente que alguien había intentado curarse improvisadamente, revelando que la herida podía ser más grave de lo previsto inicialmente. El silencio abrupto hizo que Santiago colocara una mano en su rifle, preparándose para cualquier sorpresa. Fue entonces cuando escucharon un gemido débil, proveniente detrás de una roca grande, un sonido humano cargado de dolor y fragilidad evidente. Nina se adelantó con cautela, levantando las manos para mostrar que no representaba una amenaza. Su voz fue suave mientras pedía a la persona que no se asustara. Sabía que los heridos podían reaccionar con temor irracional en situaciones límite. Santiago bordeó la roca por el otro lado, listo para intervenir si algo salía mal. Su figura se movía con sigilo, cuidando que sus pasos no provocaran sobresaltos. Ambos entendían la importancia de mantener el equilibrio emocional del fugitivo desconocido. Detrás de la roca, encontraron a un hombre joven acurrucado contra la piedra fría. Tenía la pierna vendada con un trozo de camisa y su respiración era pesada. Al verlos, intentó alejarse, pero el dolor lo obligó a detenerse inmediatamente. Nina se arrodilló frente a él, hablándole con calma para explicarle que no pertenecían al grupo de jinetes que lo perseguía. Mencionó que solo querían entender lo ocurrido y ayudarlo antes de que la situación empeorara para todos. El hombre tartamudeó al principio, temiendo ser atrapado. Sin embargo, la serenidad de Nina y la postura no agresiva de Santiago lograron disminuir su angustia. Finalmente confesó que había escapado tras descubrir algo que aquellos jinetes querían ocultar. Santiago le pidió que respirara hondo y relatara lo que sabía. Sabía que la información podía explicar la violencia en la cabaña y la presencia de símbolos de advertencia. El hombre asintió con dificultad, preparando fuerzas para hablar coherentemente. El fugitivo explicó
que había encontrado documentos relacionados con un trato ilegal que comprometía a varios hombres armados. Al intentar comunicarse con autoridades, los jinetes lo persiguieron para eliminarlo y recuperar la evidencia que aún guardaba consigo. Nina comprendió que aquello explicaba la desesperación del grupo y el rastro de lucha en la cabaña. La historia encajaba con cada uno de los elementos que habían encontrado, revelando un conflicto más grande que los había atrapado de manera inesperada. Santiago preguntó si todavía tenía los documentos. El joven señaló hacia una pequeña bolsa oculta entre las rocas. Sin confianza para entregarlos aún, explicó que eran la única prueba para demostrar la verdad y que su vida dependía de ellos. Nina le prometió que no permitirían que los jinetes lo atraparan, pero también expresó la necesidad de moverse antes de que el grupo regresara al área. Sabía que permanecer allí demasiado tiempo los convertiría en objetivos fáciles. Santiago cargó al joven sobre su hombro con esfuerzo, demostrando una fortaleza propia de años trabajando en la ranchería. El peso no lo intimidaba. Sabía que proteger una vida era responsabilidad suficiente para superar cualquier dificultad física del momento. Nina apagó la fogata rápidamente, cubriendo las brasas con tierra para ocultar cualquier rastro visible a distancia. Luego tomó la bolsa que contenía los documentos, consciente del valor que tenían y del peligro que representaban simultáneamente. Abandonaron la colina en silencio, avanzando hacia un sendero oculto entre árboles densos que Nina conocía bien. Se movían con rapidez, a pesar del cansancio, entendiendo que el amanecer traería nuevas amenazas si no hallaban refugio seguro antes. La marcha por el sendero oculto se volvió más tensa mientras la noche avanzaba. El joven herido respiraba con dificultad sobre el hombro de Santiago, y cada quejido suyo retumbaba como advertencia de que sus perseguidores podían estar acercándose más rápido de lo deseado. Nina caminaba delante, estudiando la disposición de los árboles y el modo en que la brisa se movía entre las ramas. Aquellas señales le indicaban que la lluvia no tardaría en llegar, lo cual podía cubrir su rastro o complicarlo repentinamente según cambiara el viento. Santiago sabía que la oscuridad no duraría mucho. El cielo tenía ese tono profundo que anuncia un amanecer cercano, y la primera luz sería suficiente para delatarlos si estaban en campo abierto. Necesitaban un refugio antes de que el día los alcanzara. Nina recordó una antigua cueva usada por su tribu en tiempos lejanos, ubicada entre dos riscos que parecían simples formaciones rocosas desde lejos. Sugirió dirigirse allí, pues pocas personas conocían ese lugar y ofrecía abrigo seguro para pasar unas horas. Santiago aceptó sin dudar, confiando en la intuición de Nina. Sabía que ella entendía el territorio mejor que cualquier mapa improvisado, y su capacidad para leer el entorno era una ventaja invaluable en momentos donde la vida dependía de pequeños aciertos. El joven herido trató de hablar nuevamente, pero su voz se quebró antes de formar una frase coherente. Nina se acercó para tranquilizarlo, asegurándole que pronto podrían atenderle la pierna adecuadamente. No querían perderlo, pues sus palabras eran clave para entender el conflicto. Cuando llegaron al primer risco, la lluvia comenzó con un ritmo ligero pero constante. Las gotas golpeaban las hojas con suavidad, creando un sonido que mezclaba alivio y preocupación. Podía borrar huellas, pero también dificultaría la visibilidad del refugio. Nina encontró la entrada de la cueva casi oculta por una cortina de vegetación húmeda. Apartó las ramas con ambas manos y comprobó que el interior estuviese libre de animales antes de permitir que Santiago entrara con el fugitivo sobre su hombro. Santiago dejó al joven en una roca plana dentro de la cueva, donde el goteo del techo formaba un pequeño charco. Al acomodarlo, notó que la herida había empeorado y requería atención urgente. Nina encendió una antorcha improvisada para iluminar el espacio. La luz reveló paredes cubiertas de marcas antiguas, dibujos que la tribu de Nina había trazado generaciones atrás. Representaban historias de resistencia y supervivencia, recordándole que la fortaleza debía mostrarse incluso en momentos de gran incertidumbre y sombra. Santiago examinó la pierna del joven,
retirando con cuidado la venda improvisada. La herida roja mostraba signos de infección incipiente. No podían detenerse demasiado tiempo, pero ignorarla significaría perder al único testigo con pruebas del plan criminal de los jinetes. Nina sacó de su bolsa un pequeño paquete con hierbas secas, restos de medicina tradicional apache que siempre llevaba consigo. Trituró parte de ellas con agua que recogió de la lluvia y formó una pasta aromática para aplicar sobre la piel dañada. El joven respiró hondo cuando la mezcla tocó su herida, pues el ardor inicial era intenso. Sin embargo, Nina le explicó que aquello evitaría la infección por unas horas más, dándoles margen para encontrar un verdadero médico o un lugar seguro. Santiago aprovechó el silencio para preguntarle si recordaba dónde había escondido el resto de los documentos. La bolsa contenía solo una parte, y necesitaban saber si quedaba material crítico en manos de los jinetes o si aún había esperanza de recuperarlo. El joven afirmó que había enterrado las últimas páginas cerca de un árbol caído, no muy lejos del campamento donde se refugiaron antes de ser descubiertos. Aquella información complicaba las cosas, pues regresar podía significar un enfrentamiento inevitable con los perseguidores. Nina analizó la situación con serenidad. Si los jinetes encontraban los documentos perdidos, sabrían que alguien seguía vivo y redoblarían la persecución. Decidieron que debían recuperarlos antes de que el grupo regresara a la zona, tras notar la ausencia del fugitivo. Santiago propuso que él se adelantara solo para no arriesgar a todos. Sin embargo, Nina rechazó la idea, argumentando que dividirse en terreno hostil era demasiado peligroso. Debían actuar juntos, aprovechando que la lluvia oscurecía el paisaje y dificultaba el rastreo. El joven trató de incorporarse para acompañarlos, pero el dolor lo obligó a recostarse nuevamente. Santiago le aseguró que quedaría a salvo dentro de la cueva, y Nina dejó una señal escondida entre rocas para recordar el camino de regreso sin perderse. Salieron de la cueva en silencio, con la lluvia intensificándose y creando un velo espeso sobre el bosque. Aquella cortina natural hacía que los pasos se confundieran con la tierra mojada, un beneficio inesperado para quienes dependían de la discreción absoluta. Santiago adelantó el paso para llegar antes del amanecer. El olor del bosque transformado por la lluvia hacía que cada movimiento fuera incierto. Pero Nina guiaba con una seguridad nacida de años, recorriendo aquellos espacios junto a su pueblo desaparecido. Al llegar al árbol caído, encontraron el suelo removido y marcas recientes de botas alrededor. Nina se arrodilló para tocar la tierra, confirmando que alguien había estado allí poco antes, posiblemente los mismos jinetes recuperando lo que el joven había escondido. Santiago frunció el ceño al descubrir una huella profunda que reconoció por su forma. Se trataba del líder de los jinetes, un hombre conocido por su brutalidad y su costumbre de dejar señales de dominio cuando creía tener ventaja sobre otros. Nina encontró un trozo de papel rasgado atrapado entre raíces expuestas. A pesar de estar húmedo, revelaba los mismos símbolos que el joven describió, pero la mayoría del contenido había desaparecido. Era una prueba terrible de que los jinetes estaban muy cerca. El amanecer comenzó a pintar el cielo con tonos apagados, obligándolos a actuar rápidamente. Necesitaban regresar a la cueva antes de que la luz los delatara y revisar si quedaba alguna pista adicional que pudieran usar para anticipar el próximo movimiento. Santiago tomó la decisión de ocultar sus huellas usando ramas mojadas. Mientras lo hacía, Nina observó los alrededores y notó un movimiento sutil entre dos troncos. Algo demasiado grande para ser un animal pequeño y demasiado silencioso para un hombre desprevenido. Ambos retrocedieron lentamente, conscientes de que podían estar rodeados. La lluvia disminuyó lo suficiente como para escuchar crujidos lejanos, señales de que los jinetes habían adelantado la búsqueda y se aproximaban a su ubicación sin perder tiempo. Nina tomó la mano de Santiago por un instante, no como gesto romántico, sino como símbolo de unidad. Sabía que el siguiente paso sería decisivo, y la fuerza del vaquero sería tan necesaria como su propio conocimiento del terreno agreste.
Santiago señaló un camino estrecho detrás de un conjunto de arbustos densos. Si lograban llegar allí antes de que los descubrieran, tal vez podrían regresar a la cueva sin atraer la atención del grupo enemigo. Era una apuesta arriesgada, pero necesaria para sobrevivir. El amanecer se elevó tibio sobre las colinas mientras Nina observaba el horizonte, sintiendo cómo el viento refrescaba su mente tras todo lo vivido. Santiago apareció detrás de ella, apoyando suavemente una mano en su hombro, transmitiendo calma silenciosa y firmeza protectora. Ambos habían sobrevivido a peligros que muchos jamás imaginarían, pero no era la amenaza externa lo que marcaba sus corazones, sino la certeza de que habían encontrado en el otro un refugio inesperado. Nina respiró profundo, agradecida por esa tregua emocional tan necesaria. Santiago, con mirada serena y voz profunda, confesó que no recordaba la última vez que se había sentido verdaderamente acompañado. Nina comprendió la fragilidad oculta en ese hombre recio y decidió sostener su mirada, compartiendo la misma honestidad sin reservas. El paisaje se extendía abierto y extenso frente a ellos, pero cada rincón parecía lleno de posibilidades. Santiago propuso revisar los límites dañados del rancho, buscando restaurar no solo la tierra, sino también el equilibrio que deseaban construir juntos sin prisas. Nina aceptó caminar a su lado, percibiendo cómo cada paso compartido consolidaba un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. Ese terreno árido, que antes percibía ajeno, empezaba a convertirse en un espacio donde su historia podía echar raíces sin miedo. Al internarse entre los viejos pastizales, descubrieron huellas recientes que anunciaban la presencia de depredadores. Santiago analizó cada rastro con atención, mientras Nina observaba los alrededores, recordando las enseñanzas de su pueblo, reconociendo señales que el vaquero no podía interpretar. Trabajando juntos, combinaron su experiencia, logrando determinar por dónde se había movido el animal y cómo evitar futuros incidentes. A medida que reconstruían parte de la cerca caída, sus movimientos parecían sincronizados, demostrando un compañerismo forjado en adversidades compartidas. Al mediodía, una tormenta ligera se acercó desde el norte, obligándolos a buscar refugio en un pequeño cobertizo abandonado. El espacio reducido los obligó a estar cerca, pero ninguno intentó alejarse. La proximidad se sentía natural, casi reconfortante para ambos. Nina observó el sonido de las gotas cayendo sobre el techo metálico, dejando que la melodía acompañara sus pensamientos. Santiago aprovechó la pausa para hablar sobre sus temores, revelando la carga de años enfrentando soledad, pérdidas y un destino incierto. Ella respondió compartiendo partes de su historia, incluyendo las heridas que se habían acumulado en silencios obligados y decisiones difíciles. Ninguno dramatizó su pasado. Simplemente lo expusieron con la sinceridad de quienes ya no buscan impresionar, sino ser comprendidos de verdad. Cuando la tormenta pasó, emergieron con renovada determinación. El aire húmedo traía olor a tierra nueva, como si el paisaje mismo quisiera confirmar que aún había tiempo para recomenzar. Los dos avanzaron sin prisa, disfrutando esa sensación rejuvenecedora. Cerca del arroyo, encontraron señales de una antigua estructura apache. Nina se arrodilló a estudiar las marcas, recordando fragmentos de historias ancestrales que su madre recitaba con voz profunda. Santiago decidió esperar, respetando ese instante de conexión personal tan importante. Ella explicó que ese lugar solía ser un sitio de reunión para mujeres mayores que compartían sabiduría y fortaleza. Santiago escuchó con atención, imaginando a Nina formando parte de esa tradición, comprendiendo cuánto había heredado de aquellas figuras imponentes. Aprovecharon la cercanía del agua para refrescarse antes de continuar. Santiago comentó que la energía de Nina parecía intensificarse cada vez que tocaba elementos naturales, mientras ella se reía suavemente, reconociendo la percepción aguda del vaquero que rara vez verbalizaba elogios. Al acercarse al rancho, divisaron un pequeño grupo de vecinos que venían a verificar la situación tras los rumores recientes. Santiago tomó la iniciativa de hablar y agradecer el apoyo, mientras Nina permanecía a su lado con mirada firme y cordial. Los vecinos notaron la presencia imponente de Nina, pero también la serenidad que irradiaba. Algunos ofrecieron ayuda para reforzar la propiedad,
demostrando respeto hacia Santiago y curiosidad hacia esa mujer que parecía haberle devuelto al vaquero algo que creían perdido. Durante la tarde, el grupo trabajó coordinadamente, reparando estructuras y limpiando áreas dañadas. Nina se integró con facilidad, demostrando fuerza, habilidad y paciencia. Su madurez impresionó a quienes esperaban rigidez, encontrando en ella un equilibrio entre firmeza y humildad. Cuando finalmente quedaron solos nuevamente, Santiago invitó a Nina a cenar en la mesa principal del rancho. Ella aceptó con una sonrisa tranquila, valorando ese gesto significativo que no dependía de apariencias, sino de una verdadera intención afectiva. La velada transcurrió con comida sencilla, historias compartidas y silencios que no incomodaban. Ambos descubrieron que la compañía madura tenía un ritmo diferente, sin urgencias, sin máscaras, sin expectativas irreales. Bastaba con estar presentes para sentirse completos. Antes de que la noche avanzara demasiado, salieron al porche para observar las estrellas, dejando que el frío suave los acercara de manera natural. Santiago tomó la mano de Nina con movimientos lentos, como pidiendo permiso en cada gesto, respetando su espacio. Ella no retiró la mano. Al contrario, entrelazó sus dedos con los de él, permitiendo que un calor inesperado la recorriera. No necesitaba palabras para comprender que aquel hombre valoraba cada tramo del camino que habían recorrido juntos. El silencio se volvió cómplice mientras la luna iluminaba sus rostros. Nina sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su historia no estaba marcada por la lucha constante, sino por la posibilidad real de construir algo que no dependiera del pasado. Santiago se inclinó ligeramente, buscando su mirada antes de acercarse más. Nina respondió con un gesto igual de consciente, reconociendo que ese instante no era fruto de impulso, sino de respeto, confianza y madurez emocional. No era apresurado, era inevitable. Al dirigirse hacia el interior del rancho, ambos sabían que su unión marcaría un antes y un después en sus vidas. No necesitaban certezas absolutas, solo la voluntad de caminar juntos, aceptando que el futuro podía sorprenderlos de maneras inesperadas y luminosas. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos, sellando el inicio de una historia nueva. Nina y Santiago avanzaron con determinación, listos para enfrentar lo que viniera, sabiendo que el verdadero hallazgo no había sido sobrevivir, sino encontrarse mutuamente sin temor.